El Concilio de Trento ha terminado. 250 padres han redactado las directrices para la reforma de la Iglesia, que estarán en vigor durante 4 siglos hasta el Concilio Vaticano II. La reforma activada en Trento encuentra en el Papa Pío V a un hombre fiel y leal a las directrices que el concilio había dado. Dominico, íntegro, hombre piadoso, concreta con sus acciones la reforma pensada en Trento. En 1566, siguiendo las líneas maestras del concilio, publicará el Catecismo Romano, que se convertirá en el texto con el cual gran número de fieles aprenderán la doctrina católica. En 1570 publica el Misal Romano para la celebración de la Santa Misa. Su rigor y su fe relanzan a la Iglesia, en la que surgen cada vez nuevas vocaciones. Con Pío V, San Pío V, la figura del sacerdote salta al primer plano. Incluso la Madre Teresa de Calcuta nos lo recuerda. Sacerdotes santos harán una iglesia de santos. La Iglesia reformada en Trento encuentra nuevo empuje, nueva credibilidad. Y cuando en 1570 la isla de Chipre es conquistada por el ejército islámico, Pío V puede solicitar ayuda a toda la cristiandad. Precisamente porque la Iglesia reformada en Trento tiene una nueva credibilidad para unirse en la defensa del corazón de Europa. En 1571, en Lepanto, la flota naval cristiana, con los galeones construidos en Venecia, vence a la flota islámica. El Mediterráneo recupera la paz para que los mercaderes y las ideas puedan cruzar de una orilla a otra con serenidad y tranquilidad. En su momento, Lepanto significa la derrota de quienes deseaban un Islam militarizado que se impusiera con las armas, que fuese imposible la convivencia pacífica entre las creencias. El Islam armado es derrotado. El fundamentalismo no gana nunca.
Las armas no pueden imponer una fe. En esta derrota está también la victoria del concepto de democracia, en el que caben tanto la tolerancia como la reciprocidad. Es decir, la posibilidad de que otros credos convivan con el propio, así como que se permita llevar signos y disponer de lugares de culto abiertos en los que manifestar la propia fe. El modelo de obispo que nació de la Reforma de Trento tiene ciertamente como ejemplo a San Carlos Borromeo, de la diócesis de Milán. Una de las principales indicaciones del Concilio de Trento fue que en cada diócesis se fundaran seminarios para la formación de nuevos sacerdotes. Es el año 1564. San Carlos Borromeo funda el Seminario Mayor siguiendo la Reforma de Trento y relanza la necesidad de que el obispo esté cerca de sus sacerdotes. Durante la peste de Milán de 1576, San Carlos Borromeo permanece cerca de todos sin preocuparse del contagio. El santo mismo cura a los apestados. Muere a los 47 años. En 1584 es enterrado en el corazón de la Catedral de Milán, en una capilla realizada íntegramente en plata. San Carlos Borromeo es un ejemplo concreto de lo que significó para la Iglesia la Reforma de Trento, volver a acercarse a todos. Ya no una jerarquía con sus privilegios, sino un pueblo de Dios único, unido por sus pastores. El viento benéfico de la reforma del Concilio de Trento invade y traspasa toda la Iglesia, que encuentra un nuevo empuje, pero sobre todo encuentra la unión de todo el pueblo cristiano con su Iglesia. Roma se convierte en cruce de caminos de hombres y mujeres santos que acuden a Roma para recibir del Papa el impulso con el que continuar su misión. Ya hemos visto a diferentes personajes en esta historia de la Iglesia. Recordamos entre todos ellos a Ignacio de Loyola, pero no podemos olvidar que en Roma trabaja también otra gran figura, San Felipe Neri, el cual funda un oratorio donde se forjan y fusionan importantes personalidades. Lugar de oración y de encuentro, en este oratorio romano se formará San Camilo de Lelis, fundador de la Orden de los Hospitalarios. En el año 1550, en una región del centro de Italia llamada Abruzzo, nace Camilo de Lelis. Tras un pasado como soldado y jugador de azar, se convierte en 1575. Afectado por una enfermedad que le produce llagas, entra en contacto con el mundo de los hospitales y el sufrimiento de los enfermos. En el año 1584 es ordenado sacerdote. Aquí, en Roma, en la pequeña iglesia de la Magdalena, estará el centro de su gran comunidad. En 1586, el Papa franciscano Sisto V aprueba la Compañía de los Ministros de los Enfermos, sobre la que se fundará la Orden de los Padres Camilos. San Camilo de Lelis, tras la conversión, se sintió profundamente impresionado por la forma en que eran tratados los enfermos y decidió dedicar su vida a tratar de mejorar esa situación. Decía que el conocimiento de Dios siempre llevará al amor de Dios, y si el amor de Dios es verdadero, siempre llevará al servicio. San Camilo atendió a las necesidades de su época con un espíritu extraordinario. Nosotros, en la actualidad, tenemos que tener ese mismo espíritu, el mismo entusiasmo por las cosas de Dios, por el pueblo de Dios y por aquellos que sufren que tenía San Camilo. Pero no podemos hacer lo que hizo él hace 400 años. Tenemos que responder a las necesidades actuales. Camilo no ha descubierto nada nuevo. Se dio cuenta de que había una parte del mensaje de Jesús que se había
descuidado, es decir, su amor, una inmensa compasión por los enfermos. El ataque a la Iglesia católica comienza dentro de la misma Iglesia por parte de un fraile como Lutero. Y la respuesta al Concilio de Trento, la reforma del Concilio de Trento, tiene como objetivo también empujar a las grandes órdenes religiosas para que redescubran y revivan las enseñanzas de sus fundadores. En Ávila, España, en un gran monasterio de monjas carmelitas que, como en otros lugares de Europa, se habían alejado de su propia regla, aparece Teresa de Jesús, Santa Teresa de Jesús. Como Santa Catarina de Siena será nombrada doctora de la Iglesia. En un pequeño monasterio refunda una comunidad de monjas carmelitas que revive la antigua y austera regla de la orden, basada en la oración y la fidelidad a los orígenes, hasta el punto de que las últimas palabras de Santa Teresa de Jesús serán: finalmente, Señor, muero como hija de la Iglesia. La experiencia que vivimos hoy en día aquí en Roma tiene raíces antiguas. Quizá la palabra de Dios puede ayudarnos a comprender su sentido. En el desierto, preparad el camino al Señor. Este grito profético de la Escritura ha alcanzado e interpelado el corazón de muchos hombres y mujeres a través de los siglos hasta nuestros días. En efecto, hoy también el Señor llama a preparar su camino en el desierto y llama a algunas para que lo busquen en el silencio y en la soledad, para realizar un éxodo hacia ese desierto que libera y despoja de todo lo que no es Él o lleva a Él. Hoy como ayer, con la ayuda del Espíritu Santo, el Señor sigue atrayendo a algunos al desierto para hablar a sus corazones. Les llama aparte para que permanezcan con Él, meditando día y noche su palabra. En este desierto, el pequeño signo de nuestra vida es llamado a vivir para dar fruto. Entramos en el misterio pascual de Cristo, que murió y resucitó para que todos tengan vida y la tengan en abundancia. Mientras que a nuestro alrededor parece que crece en la indiferencia hacia Dios y el Señor parece el gran ausente de nuestra vida, Él sigue creando espacios propios, una clausura desierto en la que Él es el Señor, el tesoro escondido por el que vale la pena vender todo. El jardín que puede florecer porque está habitado con su presencia. Hemos sido llamadas a estar siempre con Jesús, pero también a estar ante Él, en nombre de todos, para que unidas a Él podamos interceder por los hermanos. Hemos llegado a finales del siglo XVI. Como vemos en este mapa, la unidad religiosa de los cristianos se ha fragmentado. Aunque los católicos siguen siendo la mayoría de la población europea, por muchas zonas en el norte se han difundido los luteranos. El calvinismo ha arraigado solo en zonas muy concretas. En Francia, las tensiones entre católicos y calvinistas, que aquí se denominan hugonotes, desembocan en una terrible masacre en la noche del 24 de agosto de 1572, la noche de San Bartolomé, en la que fueron bárbaramente asesinados 20.000 inocentes. La noche de San Bartolomé es una masacre que no honra precisamente la historia de los católicos. Se necesitaron muchos años para recobrar la estabilidad y el equilibrio entre los cristianos en Europa, pero sobre todo en Francia. La plasmación de esta pacificación tiene lugar en la iglesia de Saint-Denis. El rey Enrique IV de Borbón abjura de la fe calvinista y retorna a la fe católica. Más al norte, en Holanda, en 1618, tras una larga y agotadora guerra entre las diferentes facciones, el país escoge el calvinismo. Y bajo el influjo del pensamiento calvinista en Inglaterra nace la corriente puritana dentro del anglicanismo que, perseguida, deberá abandonar la isla para encontrar su hogar en América del Norte.
Pero, como hemos visto en el capítulo anterior, la Iglesia Católica es misionera. Entre los hombres santos y grandes que podemos recordar, hay un nombre que destaca. Es Francisco Javier, que desde la India alcanza Japón para luego llegar a China llevando el Evangelio y la salvación de Jesús. Pero tras él, muchos otros pusieron pie en África, en Sudamérica y en otras zonas de Asia para llevar este anuncio de amor y de salvación. El 9 de febrero de 1621 es elegido Papa Gregorio XV, el primer papa formado en la escuela de los jesuitas. Uno de sus primeros actos fue reglamentar rígidamente la elección del papa. Y el segundo, no menos importante, fue la fundación de la Congregación de Propaganda Fide el 6 de enero de 1622, con la bula Inscrutabili, que se firmó el 22 de junio de 1622. Será también Gregorio XV, con su gran espíritu reformador, quien canonice a Teresa de Jesús, Isidro Labrador, Ignacio de Loyola, Felipe Neri y al gran misionero Francisco Javier el 12 de marzo de 1622. El Papa Gregorio XV funda la Congregación de Propaganda Fide porque se ha dado cuenta de que es necesaria una autoridad, un centro que coordine toda la actividad misionera. Y los medios que emplea Propaganda Fide son los vicarios apostólicos, los obispos nombrados por el Papa para estos territorios y la multitud de misioneros que, ofreciendo su propia vida al Señor, anuncian el Evangelio. No se puede hablar y comprender la actividad misionera en general y especialmente en la actualidad, al comienzo del tercer milenio cristiano, sin referirse a lo que la fundamenta y que explica también sus motivos y finalidades. Los cimientos están en el mandato del Señor, el cual, antes de subir al cielo, encargó a sus apóstoles y a sus discípulos que fueran por todo el mundo y predicaran la buena noticia a todos los pueblos, hasta los confines de la tierra. Mandato que la Iglesia ha asumido siempre como suyo y al que ha obedecido siempre desde el principio, como testimonian los hermosos relatos de los hechos de los apóstoles. La historia de la Iglesia en estos 2000 años es el testimonio más auténtico y concreto de cómo misioneros y misioneras, en respuesta a la vocación recibida del Señor, han dejado todo por difundir el mensaje de salvación a todos los hombres. Id y predicad, es decir, llevad la buena noticia, testimoniad que Cristo está vivo, que el Señor de la historia sigue derramando sobre los hombres su perdón y su misericordia. Desgraciadamente, aún en la actualidad, este testimonio se paga en muchos casos con la propia vida, aunque la mayoría de las veces lo que hay es un consumirse lento y silencioso de estos misioneros que dan su vida día tras día, momento tras momento, por los hermanos y hermanas a quienes anuncian el Evangelio del Señor. Todos estos misioneros y misioneras que afrontan en la actualidad retos y situaciones extremadamente difíciles tienen el reconocimiento de toda la Iglesia y de manera especial de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, encargada por el Santo Padre para que organice y coordine toda la actividad que se desarrolla en los países de misión. Gracias a misioneros como Francisco Javier, la Iglesia Católica se expande en Asia. En el Japón de principios del siglo XVII había más de 300.000 católicos. Esta creciente presencia es sentida allí como un peligro hasta el punto de que los 300.000 católicos fueron exterminados. En la misma época llegan a China procedentes de Macao 2 jesuitas,
los padres Michel Ruggeri y Matteo Ricci. Lograron la confianza del emperador de China presentándose más como hombres de ciencia que como misioneros que hablaban chino y respetaban la historia y tradiciones de aquel gran país. Así tuvieron libertad para predicar. En aquellos siglos, los misioneros, sobre todo jesuitas y dominicos, se dedicaron a trabajar en dos ámbitos. Por un lado, protegían, sobre todo en Sudamérica, a los indígenas de la violencia con que eran explotados por los colonizadores. Por otra parte, trabajaban por resolver y aliviar el gran problema de los africanos esclavizados en las plantaciones. Un jesuita, Pedro Claver, ordenado sacerdote en 1616, decide ocuparse de los esclavos africanos. La Iglesia lo declaró patrón universal de las misiones entre los pueblos de raza negra. Precisamente los indígenas y los africanos son llevados a estas tierras americanas y son tratados como bestias, esclavizados de la manera más brutal. Probablemente tengamos todavía en la retina las imágenes del Papa Juan Pablo II durante el gran jubileo del año 2000, en las que abraza la cruz pidiendo perdón por todas las veces que la Iglesia en aquel tiempo no supo alzar su voz en defensa de estos pobres, de estos esclavos, y en las que también ofrece el perdón por las ofensas que ha recibido la Iglesia, incluso en tiempos recientes. Ese gesto de Juan Pablo II a los pies de Jesús es el signo concreto de la unidad de la Iglesia en la figura de su pastor, el Papa, vicario de Cristo en la tierra. Y volviendo a aquella época, la figura del Papa tiene en el cardenal jesuita Roberto Bellarmino a su incansable defensor. Durante 30 años, los estados europeos se han enfrentado hasta concluir con la paz de Westfalia en 1648. Este periodo ve el ascenso de Francia como potencia a costa de España. Y precisamente a partir de 1600, en Europa se instaura un nuevo modelo de poder. Es el poder absoluto, como lo definió Luis XIV en 1665. El Estado soy yo. Este modelo de poder absoluto, el absolutismo, dominará durante más de 100 años la escena política europea y será el origen de una agresiva y violenta reacción que veremos en el próximo capítulo de la historia de la Iglesia Católica. Se llamará Revolución Francesa.